Bienvenidos a esta emisión especial de Sin Filtros Colombia. Hoy vamos a hablar sobre el arresto del hijo del presidente Gustavo Petro y de su ex nuera. Y para ello traemos un invitado muy especial que forma parte del equipo de expertos de Sin Filtros y uno de nuestros aliados en Bogotá. Pero antes de darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, quiero saludar, feliz domingo a todos aquellos que están conectados con nosotros desde nuestras diversas plataformas. Un saludo muy especial a nuestro equipo de Sin Filtros, a nuestros moderadores y a toda la gente que hace posible que estas emisiones sean transmitidas a todos ustedes. Hablo de nuestros patrocinantes, de nuestra cuenta de patreon.com/Venezuela Política, así como también de todos nuestros amigos miembros de nuestro canal de YouTube. Bienvenidos todos. Si no se han suscrito, por favor, háganlo y ayuden a llevar periodismo sin censura a todos ustedes. Vamos a darle la bienvenida al doctor Bernardo Henao, que nos atiende desde Bogotá. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros. Con mucho gusto, Melbourne, un buen día. Un saludo a todos los concurrentes a seguir el programa y estaremos muy dispuestos a explicar y entender todo lo que hoy se quiera dar con relación a lo que está ocurriendo con esta detención que se dio del hijo del presidente. No es normal que se dé una detención del hijo del presidente. Fíjese que en Estados Unidos, más bien la justicia, el departamento que ofrece imputaciones y persecuciones, en el caso del hijo del presidente Joe Biden, el señor Hunter Biden, más bien ha actuado de manera, si se quiere, con guante de seda. Pero vimos lo que pasó en Colombia y a muchos le han abierto los ojos. Queremos entender el proceso que está atravesando en estos momentos no solamente Nicolás Petro Burgos, sino también su ex esposa, que fue la que dio una parte de la información y dejó detalles sobre una trama de corrupción que incluye también fondos provenientes del crimen organizado a través de personas que han sido o sujetas de pena por narcotráfico u otros delitos. Adelante, doctor. El 2 de marzo, la ex esposa de él dio a conocer a la revista Semana pues, todos estos hechos que hoy han llevado a la situación en que se encuentra en este momento. Ayer, por ejemplo, como bien lo dice usted, las personas, pues, por lo general deben estar en libertad mientras se adelanta toda la fase de investigación si se sabe que han estado concurriendo como efectivamente ellos lo estaban haciendo. Pero hoy seguramente ahora que se haga la audiencia, la explicación de la definición de situación jurídica y cuando se ocupe la Fiscalía de sustentar las razones por las cuales se dio la orden de captura, pues conoceremos a fondo qué hechos nuevos se presentaron y seguramente qué motivaron a que el fiscal concurriera ante un juez de garantías para pedir la detención. Eso no es normal, es extraordinario, pero algún hecho hoy vamos a saber de lo que pasó y por eso este fiscal, que es supremamente garantista, debió haber tenido presente esa circunstancia, la demostró ante ese juez de garantías y se dio por consiguiente no solo la orden de allanamiento, sino la detención que ha causado impacto, ha causado en Colombia y en el exterior, pues como era de esperarse, que un hijo de un presidente sea detenido, pues no es de común ocurrencia. Y esto está generando, tanto internacionalmente como localmente, una serie de circunstancias y de hechos que, quiérase o no, van a afectar bastante a la gestión presidencial, porque él es el padre, pues, de Nicolás, su hijo, a quien, recordemos, dijo que no lo había criado. Sí, eso es importante destacarlo, porque por ahí también se está metiendo el tema de la propaganda fuera de la versión oficial. Pero, ¿qué es exactamente lo que se conoce hasta este momento? No, lo que se conoce hasta este momento, pues básicamente radica en los dineros que entraron al, llamémoslo, a las cuentas y que tuvo conocimiento, no sabemos cómo, si fue, por eso también se le está investigando, que tiene que ver con el tema de los WhatsApp, si los podía ser partícipe de ellos por las conversaciones en que estuvo, o si cogió otras informaciones que tenía el hijo de Nicolás. Pero lo cierto y lo evidente es que cuando se van a conocer esos dineros que ella reporta habían llegado a las cuentas de este señor, tenían como finalidad la campaña del presidente. Y por supuesto, ahora se ha dado una serie de circunstancias y hechos que quieren
pues dejar a la suerte o al garete al señor como lo hace el propio presidente, porque pues él se solidariza con él, pero trata de mantenerse al margen. Pero lo cierto es que siempre va a estar en discusión que esos dineros tenían esa finalidad. Lo otro es que si los tomó para adquirir un apartamento o para darse una serie de lujos como se ha destapado, pues eso es lo que se está ventilando. Pero hoy, ya en concreto, cuando se haga la imputación, pues se verá qué clase de pruebas y soportes, pues digamos, tiene en este momento la Fiscalía para mandar esta situación de proceder a imputarlos por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, que no son cualquier conducta, son conductas de inmensa gravedad en la legislación penal colombiana y en cualquier otra legislación del exterior. Sí, porque se habla, por ejemplo, de 600 millones de pesos que un ex narcotraficante había entregado para supuestamente financiar la campaña del presidente Gustavo Petro. Y eso fue en el año 2022, pero el señor Nicolás Petro Burgos no la incluyó. Es decir, ese dinero no llegó al centro de campaña como se había inicialmente dado a conocer según esa información. Y adicionalmente a ellos se señala, incluso la revista Semana sí lo hace, que se compró una mansión de lujo bastante ostentosa en Barranquilla por más de 1.600 millones de pesos, de los cuales al inicio se pagaron unos 756 millones de pesos. Aquí se habla de dos personajes importantes que los colombianos lo conocen bien, y los que andamos detrás del estudio del crimen organizado, Samuel Santander López Sierra, que es uno de los señalados. Y lo interesante de este asunto es que también es la razón por la cual esta señora, Dey Vázquez, va a hablar, es decir, pone esto sobre el tapete público, y todo se debe a una infidelidad con su mejor amiga, una señora conocida como Laura Ojeda. Adelante, doctor. En esa persona que usted menciona, es el conocido en los medios como el hombre Malboro. Y sí está de por medio que se compruebe o no si realmente entregó esos dineros. Desde luego está probado que adquirió ese inmueble, desde luego hay unos ingresos pues, que tienen que comprobar el hecho. Pero en este momento que yo tenga presente, López Sierra pues no ha dejado conocer su declaración. Ya veremos si es vinculado en el tema, porque indiscutiblemente puede llegarse a esa situación. Y por supuesto, el otro que creo que también de una plata. En general, lo que hizo saber la ex esposa es que son cerca de 2.000 millones de pesos los que están comprometidos en dineros que supuestamente tenían la finalidad de la campaña y él los utilizó para su propio beneficio. Y lo que más le sorprende a la fiscalía, y es algo que pues seguramente derivó en el enriquecimiento ilícito, es que él era diputado y tenía su asignación o su remuneración, y esa remuneración, según las notas que se alcanzaron a conocer, la consignó en sus cuentas, pero nunca la movió. O sea, en otras palabras, se pregunta seguramente la fiscalía, y hoy lo veremos en su momento ahora en esta audiencia que se haga, esa forma de cómo hizo para vivir, si la asignación, digamos, la mensualidad, los recursos con los cuales se supone que era su trabajo, no fueron tocados. Entonces, ahí hoy va a ser interesante ese tema, pero lo cierto es que el señor Nicolás está en una encartada grande, es una situación supremamente delicada, y que en los anales de la historia colombiana, que se vea que el hijo de un presidente haya sido detenido y que tenga estas acusaciones tan delicadas de estos delitos tan graves que tienen unas penalidades supremamente altas, no, no creo yo que sea nada difícil por las que está pasando él. Y por supuesto, así quiera sí o no, el señor padre ha querido aprovecharse de ellas, pero también debe tener en su conciencia y en su proceder un cuestionamiento muy grande de qué radica en culpa de él, porque es que si uno mira el pasado de la campaña, Nicolás fue el hombre que representó la campaña en la costa atlántica. O sea, no nos digamos mentiras, él fue delegado por su padre para manejar todos esos temas y para que tomara contacto con los empresarios. Lo que pasa es que cuando le dio esa delegación, pues no se dijo qué clase de empresarios eran. Y ahora que se conoce pues, que son estas cuestionables personas, pues desde luego está pasando lo que está pasando, y esto desemboca en ese proceso que va a ser largo, va a ser dispendioso y va a ser complicado.
Y aquí hay varias preguntas que quedan en el aire en relación a cómo está operando el sistema de justicia, pero también el sistema, el establishment en Colombia. Porque ya se había hecho una denuncia sobre los 15.000 millones de Benedetti. Esto se ha calmado, parece que los procedimientos siguen, pero al menos los medios de comunicación no han hecho más alaraca en relación a esto, que eran señalamientos extremadamente graves contra el presidente Gustavo Petro, también contra su entorno, y teníamos el caso de la famosa niñera y de su asistente, pero eso como que pasó para darle una entrada a otro escándalo. Entonces pregunto, ¿cómo está trabajando la Fiscalía y la Justicia en Colombia? ¿Existe la posibilidad de que un escándalo tape otro y eso quede como en el letargo, que no haya ningún tipo de decisión? Adelante, doctor. Esa es la sensación que a veces queda en la forma que se dan circunstancias que quizás el común de las personas dice, pero si es tan grave la revelación de los 15.000 millones que da a conocer en los audios Benedetti, ¿por qué no se procede? Desde luego, hay elementos que son del resorte de la justicia ordinaria, en el tema penal, por ejemplo, y hay elementos que son del resorte administrativo, llamémoslo así, de la justicia, que tiene que ver con el Consejo Nacional Electoral en lo que a cuentas se refiere. Toda campaña, pues, tiene unos topes. La campaña, si mal no lo recuerdo, en la del 2022 eran 28.600 algo millones que tenía que derecho de justificar. En una denuncia que aquí presentó el doctor Abuchaibe, deja conocer que se violaron los topes y en esa denuncia el Consejo Nacional Electoral abrió una investigación donde invitó al gerente de la campaña, de las personas que manejaban los dineros, y les demostró que se habían excedido los topes en 38 millones largos. Y por supuesto, ahí después se dio una circunstancia bien extraña, que fue que reversaron un asiento contable para estar dentro del tope. Y esa circunstancia pues, es vista casi como un fraude procesal. Entonces, el proceso sí está moviéndose y el doctor Benedetti, pues obviamente tiene que dar sus explicaciones pertinentes y cuando ha sido concurrido, pues ha optado por guardar silencio. Uno a veces desconoce las estrategias que tengan, que buscaron con esos hechos y después tienen unas conductas que pues uno se queda pensativo, pero le corresponde a las autoridades llegar al fondo y determinar la existencia. Y todo guarda relación con el tema de la campaña y la legitimidad del presidente, si fue o no elegido legítimamente y si hubo o no esos ingresos de dineros de esa procedencia ilícita, porque pues en el caso de los 15.000 millones se dice que fueron utilizados en el tema de la campaña en todo lo que fue el desarrollo del Chocó, por ejemplo, y fue una gran parte donde los votos que le dieron la victoria al presidente hoy, pues tuvo que ver con ese departamento. Hay un problema también de transparencia en el tema de las campañas electorales que han pasado ya desde el siglo pasado con señalamientos y denuncias. Y tenemos el tema de ahora, pero cuando uno observa lo que está pasando en Colombia y en muchos otros países de América Latina, pero también incluyendo los Estados Unidos, uno observa que el crimen organizado, a través de todos sus tentáculos, trata de poner dinero en campañas electorales utilizando a terceros o utilizando empresas que son muchas veces de fachada o empresarios que también hacen de fachada. ¿Hasta qué punto, y esto es importante entenderlo porque el futuro de Colombia y el deseo de los colombianos de bien está en que esto se ataque? Pero realmente puede existir o tener la seguridad los colombianos de que va a pararse, es decir, que para el próximo proceso electoral se activen los mecanismos que permitan que el crimen organizado no ponga dinero en las campañas electorales para que después no cobre los favores. Yo no creo mucho de que vaya a haber unos suficientes controles a lo que está ocurriendo. Es que el crimen organizado en Colombia, si uno mira toda la producción que han tenido cocaína y todos los dineros que están ingresando, es impresionante. Y todo el aparato militar que tienen. Porque es que el tema del narcotráfico no solo involucra, llamémoslo así, a los narcotraficantes que otrora se distinguían de personas como Pablo Escobar, Rodríguez Olivera y otros. Hoy en día los grupos subversivos
pues son los principales narcotraficantes que hay en el mundo. O sea, las disidencias de las FARC y todo el tema que tiene que ver con el ELN y la producción, pues tienen especial interés en ellos. Entonces aquí va a haber una combinación de dinero y obviamente de armas. O sea, en otras palabras, la región donde ellos se controlan, donde ellos controlan territorialmente los espacios, las votaciones próximas van a ser muy difíciles y muy complicadas de controlar y manejar, porque allí va a primar el fusil. Ya en la pasada elección nosotros alcanzamos a ver una transmisión que hubo en el Cauca, donde uno veía que un resguardo indígena y una gente, todos tuvieron que ir a votar ya ordenados en medio de una disposición de fuerza, o sea, los votos fueron no libres, no fueron espontáneos, y esa investigación sí no vi que se diera ni que avanzara hoy en día, que se conozca el resultado de eso, pero eso era un hecho comprobado que allí no se dio. Y ahora la expansión territorial en que se está dando en Colombia con estas luchas, tanto estas disidencias y el ELN y todo en control territorial, pues las solas notas de sangre que registran periodísticamente con lo que se da por buscar rutas y desde luego tener la forma de control territorial, pues hace indiscutiblemente que el narcotráfico va a jugar un papel clave en esas elecciones y con ese poder de fuego y con ese poder de dinero, las garantías electorales para una competición equilibrada en igualdad, la dudo mucho. En el caso de Gustavo Petro, él ha utilizado porque para muchos lo están subestimando, pero otros que lo conocen saben que es extremadamente astuto. Y en estos momentos, este juego con su hijo que está arrestado y que se le está siguiendo una causa, él lo está utilizando para tratar de no solamente mermar, sino codirigir esa narrativa para que le traiga beneficios. Hasta qué punto este escándalo de su hijo y de su nuera y de todos estos dineros involucrados puede afectar realmente la figura de Gustavo Petro. Al interior de Colombia, él muy hábilmente está manipulando el tema. Uno como padre no entiende esa postura que él ha asumido y lo dejó al garete y mire a ver usted qué podía hacer. Pero es que él anticipó lo que podía venir y empezó a utilizar esa circunstancia como para tratar de blindarse, pero no lo va a conseguir, porque de todas maneras la finalidad que tenían o el destino que tenían esos dineros era llegar a su campaña y él lo había designado. Pero como hombre habilidoso que es en sus narrativas, pues está despertando un sentimiento de solidaridad con, lamentando entre comillas la tragedia, pero dejándose ver como una persona que resulta víctima de ella. Y no, aquí hay que llegar a mucho fondo y desde luego esperemos a dónde va a desembocar todo este juicio, porque pues en la forma como dejó saber lo de su hijo, pues uno sí como padre nunca podrá entender esa postura, pero como político él habilidosamente la quiere cubrir, pero yo sí siento que el perjuicio internacional sí es grande. O sea, de todo lo que se ha abierto a nivel del exterior, en Europa, en los Estados Unidos y todo, esto deja muy mal al presidente de la República. Y lo deja suficientemente mal porque no es normal ni de como una ocurrencia que le estén deteniendo un hijo. Acá no van a entrar si lo crió o no lo crió, no saben cómo fue ese pasado, cómo fue esa expresión, pero pues es un hijo de él. Y si usted lo mira, estuvo en la posesión en la campaña. Y él salió en la foto con Deis en ese momento, en la foto presidencial, y ocuparon un lugar destacado. Y trabajó directamente en la campaña. Entonces, eso no es tan fácil que se va a soltar, pero acá internamente todo el movimiento de ellos, todos le expresan su solidaridad, lo acompañan, todos cuestionan el proceder de la fiscalía, todos cuestionan a el fiscal Barbosa, cuando pues esto tiene que ver es del resorte de los fiscales delegados según la competencia, y quien tiene ahora la causa pues lo está haciendo muy bien y a veces pues vienen a hacer cuestionamientos porque quieren hacer de este debate judicial es más bien un debate político y una causa política, donde buscan efectos políticos. ¿Por qué? Por la campaña que se avecina el 29 de octubre, cambian todos los diputados y concejales del país, o sea, son las elecciones locales y mucho está en juego. También vienen las gobernaciones y las alcaldías. Y este tema les va a afectar considerablemente, quiera sí o no, va a tener su impacto. Nicolás Petro Burgos
puede quedarse como diputado a raíz de esta causa. No hay ningún tipo de impedimento para ello, y hay alguien que está investigando quién le pagó la campaña, cómo fue que él llegó a ser diputado, aparte de ser hijo del presidente, ¿no? Lo que acontece con él, pues ese no es el caso que se está mirando, porque esto tenía otra destinación, pero lo que acontece con él son conductas individuales. Y a él en este momento le cobija la presunción de inocencia, que lo garantiza la Constitución. O sea, aquí en otras palabras, hay que probarle los hechos por los cuales le van a hacer la imputación. Y esos hechos pues, son de una gravedad inmensa, que estamos diciendo enriquecimiento ilícito y por supuesto todo el tema del lavado de activos. Y esos delitos, de comprobarse, tienen pena privativa de la libertad y tienen unas multas considerables que pueden ir de los 1.000 salarios mínimos hasta 50.000 salarios mínimos legales. O sea, eso es un tema bien difícil, pero en este momento pues, a él le cobija esa presunción y más tarde, esta noche quizás o mañana, ya sabremos cuál fue la disposición final frente a la imputación y si lo van a dejar concurrir al proceso desde la casa o en libertad, o si por el contrario le van a decretar una medida de aseguramiento intramural. Si deciden que está libre, van a decir que el presidente Petro influye, y si deciden que está en la cárcel, el presidente Petro va a decir que es un asunto también político, como ya lo está diciendo, es decir, sembrando una narrativa de un lado y otro. El que controla la narrativa controla el poder, doctor Henao. Así es, y los medios estarán muy atentos y pues esto va a tener una cobertura grande y él, muy habilidoso para redactar sus comunicados, tiene gente que le asesora, él sabe llegar a hechos que a veces uno no alcanza a imaginar, uno piensa más como papá y menos como funcionario. Él está pensando más siempre en su propio interés, en su imagen, y todos sabemos cuál es la personalidad del presidente en ejercicio. Bueno, doctor, quiero darle las gracias por haber estado con nosotros en Sin Filtros hoy, y lo vamos a seguir molestando a lo largo de la semana, porque este va a ser un tema que va a prácticamente dominar la agenda en Colombia y en muchos lugares de América Latina. Así que mil gracias. Yo estoy convencido de ello y esta noche o mañana sabremos lo que estoy exponiendo y seguirá así hasta... Y esto además va a tener la otra complicación, que ya hay que entregar la terna para el relevo del fiscal general de la Nación. Esto se complica, pero seguramente esta semana hablamos más de eso. Mil gracias, doctor. Con mucho gusto. Una buena tarde. Y bueno, queremos darle las gracias a todos ustedes por habernos acompañado este domingo para entender un poco lo que está pasando en Colombia con el hijo del presidente Gustavo Petro, que como bien se ha explicado, pues se le dictó medida privativa, fue arrestado y está en el proceso de conocerse entonces qué va a pasar con él. Probablemente sea hoy en la noche o mañana, ya estaremos dándoles detalles al respecto, pero por ahora tienen una visión más o menos general de lo que está ocurriendo. Así que los despedimos, un abrazo para todos, feliz domingo y nos vemos en la próxima emisión. Chao, chao. Nada no conoce de estadísticas. Aún así, millones de ellos padecen una cruda realidad. Su lealtad es inquebrantable, aunque no haya nadie con quien compartirla. La diferencia la haces tú. Adopta, esteriliza, colabora. Red de Apoyo Canino.